Buenas noches, mi nombre es John Jairo Restrepo, estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, sede Casillas. Hoy vamos a hablar del concepto de cultura para la materia antropología. A partir de lo que nos habla el texto, podemos hablar que este concepto surge como una necesidad de asociar características específicas de ciertos seres humanos agrupados, ciertos comportamientos que tiene el ser humano y que son muy idóneos del mismo. Estos comportamientos nos definen y nos diferencian de comportamientos que son biológicos, de esos comportamientos heredados, comportamientos que son simplemente esencialmente naturales. Eh, los seres humanos tenemos una capacidad que es la capacidad de crear cultura. La cultura nosotros entonces la entendemos como estas características, como estos comportamientos que nosotros aprendemos, porque partamos de que la cultura es aprendida y para aprenderla se necesita de un lenguaje. Este lenguaje nos permite afianzar la cultura, nos permite prolongarla y nos permite acentuarla en nuestra sociedad. Hablamos de dos tipos de conceptos culturales, un concepto materialista y un concepto mentalista. Un concepto materialista que identifica la cultura como el comportamiento observado, donde hay objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a su entorno social. Tenemos ahora un concepto mentalista que considera la cultura como una abstracción, donde hay que seguir reglas, donde hay que seguir normas. Entonces partimos de estos dos grupos, de esas dos definiciones de cultura. Cada cultura corresponde a un conjunto de símbolos determinados. Todas las culturas están sujetas a cambios, a un proceso de evolución. Como estábamos hablando, decimos que el ser humano crea su cultura. Aparte de que la hereda también la está creando, la transmite de generación en generación. Para esta transmisión de la cultura pues se basa de muchos aspectos, de los cuales también hace parte dentro de sus mismos rasgos culturales, como es el lenguaje. Bueno, ahora partamos a la definición de cultura y sociedad. La cultura y la sociedad, aunque están enteramente unidas, tenemos que decir que son dos definiciones totalmente diferentes. Una sociedad, decimos que es un conjunto de individuos que están unidos por principios comunes, que tienen en común metas, que tienen en común ciertas orientaciones que los mantienen interrelacionados. Pero dentro de esta misma sociedad también hablamos de relaciones interpersonales. Ahora, hablamos de que para que exista una sociedad, esta sociedad debe ocupar un espacio identificable, es decir, entonces estamos hablando de una localización, de un lugar. De otro lado, hablamos de que la cultura es el modo de vida de los ciudadanos o de las personas que componen la sociedad. Entonces, hablamos de que la sociedad es el conjunto de individuos que siguen un mismo estilo de vida. Entonces, la cultura es el modo de vida y la sociedad es el conjunto de individuos que siguen este estilo de vida. Ahora bien, vamos a hablar sobre la enculturación. ¿Qué entendemos por enculturación? La enculturación es la cultura cuando la cultura de una sociedad permanece sin alterarse, cuando a través del tiempo o a través de la prolongación los cambios son mínimos y esta misma enculturación se transmite de generación en generación. Para prolongar, para garantizar la continuidad de las costumbres, para garantizar la continuidad de la cultura, lo que se hace es que la enseñanza se tiene que hacer
a los más jóvenes, entendido porque en todo proceso de aprendizaje donde se debe priorizar es la niñez. Relativismo cultural. Ahora vamos a mirar qué es el relativismo cultural. Hablamos de relativismo cultural cuando miramos rasgos comunes con otras culturas, pero que a la vez se diferencian. El relativismo cultural entonces lo podemos entender como una pauta cultural de una respecto a la otra. Ahora tenemos que tener claro qué es etnocentrismo. Entonces, la palabra etnocentrista nos habla simplemente de aquellos procesos culturales en los cuales yo comparo mi cultura y la juzgo con referente a otras, pero simplemente trato de preponderar o trato de resaltar mi cultura sobre las otras. El texto nos hablaba de un cuento cherokee de la creación para el ejemplo de endocentrismo, donde nos decía cómo cuando se creó el hombre, uno de los dioses metió en horno tres figuras. La primera figura salió muy rápido, quedó pálida, entonces fueron los blancos. La segunda figura, que fue con un tiempo exacto, pues quedó con tono piel canela, muy bonita. Entonces fue cuando crearon los indios. El dios se embelezó tanto con su segunda figura que se olvidó de la tercera. Entonces la tercera pues simplemente se quemó y salió carbonizada.